RCR presenta Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional, con el estilo muy particular de Chugo Torrealba. Que la calle no calle, no hubo tanta hambre, ni tanto desempleo. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su recorrido informativo de cada madrugada Del Dicho al Hecho. Julio Pinto y Jesús Torrealba, agradecemos su compañía en este vuelo rasante por las principales primeras planas de la prensa capitalina y del interior de la República. Tres comentarios breves a propósito de la descomunal, larguísima, tediosa, ofensiva cadena con la que nos regaló, con la que nos obsequió el señor Nicolás Maduro Moros, presidente proclamado por el CNE, y como sabemos, frustrado orador ante la Organización de las Naciones Unidas. Yo quisiera, ¿cómo decirles? ¿Cómo explicarle? Imagínese usted que, por un problema, por falta de empleo, imagínese que usted tiene la desgracia de estar desempleado, ¿no? Entonces, por falta de empleo, usted no puede proporcionarle a su familia un hogar adecuado, una vivienda adecuada, y está en un sitio, en una casita o en un rancho que tiene filtraciones de aguas negras por todas partes, y producto de esas filtraciones de aguas negras por todas partes, usted tiene la desgracia de que tiene un hijito y que ese hijito se le enferma de manera reiterada con diversas afecciones estomacales, y como además hay aguas empozadas, entonces el niño sufre de dengue, ¿no? Entonces imagínese usted, ¿no?, que llega el padre de familia, ¿no?, el cabeza de familia, y dice: vamos a tomar unas medidas sobre esto, vamos a resolver esto, ¿no? Entonces usted dice: bueno, caramba, qué cosa tan buena, debe ser que en primer lugar vamos a conseguir trabajo, ¿no?, para resolver esto, y en segundo lugar vamos a hacer las reparaciones en la casa, o a mudarnos de esta casa, o sea, a cambiar este hábitat enfermizo y enfermante por un hábitat distinto, ¿no? Y vamos a agarrar al muchachito y vamos a llevarlo al médico para que lo vean de manera integral, pues lo llevamos al internista y que el internista lo remita al especialista del caso, ¿no? Eso es tomar medidas para resolver ese problema. Pero imagínese usted que el padre de familia diga: bueno, vamos a tomar medidas para resolver esto. Las medidas son que vamos a abrir la importación de aspirinas, ¿no? Entonces vamos a tener aspirinas, vamos a pedir fiadas unas aspirinas en la esquina, en la farmacia, para resolver esto. Chicos, no estás resolviendo nada, estás intentando operar de manera superficial, insuficiente, estítica, sobre las consecuencias y no sobre las causas del problema, ¿entiendes? El que el niño tenga fiebre, no es el problema, es una manifestación, es un síntoma. El problema es que el niño esté enfermo, y el niño está enfermo por las pésimas condiciones en las que está viviendo, y está viviendo en pésimas condiciones porque la familia no tiene empleo. ¿Tú me entiendes? Ese es el problema de fondo. Bueno, les digo todo esto porque eso fue lo que vimos anoche de manera extremadamente desafortunada. Estos sujetos, ¿no?, tienen 14 años destruyendo el aparato productivo venezolano. ¿Por qué no hay en este momento las marcas de leche de excelente calidad que había en el país y en los mercados hace apenas 7 años, 8 años, 10 años? ¿Por qué no hay en este momento oferta en los mercados de productos? ¿Por qué no hay? Bueno, vale, ahí las razones son varias, son numerosas, pero por ejemplo, la manera como aquí se agredió a los productores venezolanos del campo, se permitió que la guerrilla los persiguiera, los acosara, les cobrara vacuna, que les dejó indefensos ante la guerrilla. Después se estimuló las invasiones acá, ¿no?, para acabar con fincas enteras. Luego algunas unidades de producción que eran emblemáticas, que eran importantísimas hasta como reservorios ecológicos, sencillamente fueron estatizadas,
¿no? Estatizadas y convertidas en poco tiempo, bueno, en Monte y Culebra, ¿no? Eso pasó, pero a pesar de eso ha habido productores del campo que siguieron echándole pierna con muchísimo esfuerzo. Bueno, pero no tenían cómo sacar su mercancía, porque la vialidad de penetración agrícola y la vialidad de interconexión entre esas regiones y los mercados, los sitios de consumo, bueno, es cada vez más precaria. Hay lugares donde, la fractura de los puentes ha hecho que los productores tengan que llegar, pagar un flete hasta el puente, luego bajar la mercancía a lomo, ¿no? Y montarlo en el otro lado de la carretera, en otro camión, y seguir con la mercancía, lo cual implica pagar no uno, sino dos fletes. Pero mira, de todo ha ocurrido. Bueno, y eso ha terminado generando el que nuestros agricultores, hayan decaído en su producción de una manera terrible. Ok, pero entonces vámonos para el sector industrial manufacturero. ¿Por qué ustedes creen que hoy hay tantos espacios convertidos en nidos de rateros o en refugios para damnificados? Bueno, porque lo que antes eran naves industriales, ¿no? Ahora, bueno, quedaron en eso, pues. Quedaron en eso. Yo le pido a mis oyentes que son, por ejemplo, de la parroquia Antímano, recuerden qué significaba para ellos, hablar de la Ronco, o hablar de la Vienesa, o hablar de la Coca-Cola, allá en Antímano. Bueno, eran espacios donde la gente, o hablar de la Van Raalte en la Yaguara, eran espacios donde se generaba empleo de calidad para muchísimas personas. Producto de las políticas económicas de este gobierno, esas empresas quebraron, o se fueron del país, y esos espacios quedaron siendo cascarones vacíos, que luego terminaron siendo o nidos de maleantes o refugios para damnificados. ¿Qué te puedo decir? Bueno, y así usted puede ir punto por punto, incluso a empresas privadas que eran productivas y que el gobierno, yo no sé por qué razón le dio la gana de meterse en esa cuestión para competir, como que si ellos tuvieran la obligación de competir de competir de manera desleal, además, en cuanto ámbito productivo o económico hubiese. ¿No? Se metían, agarraban una empresa que estaba más o menos funcionando, la estatizaban porque decían, no, es estratégico que el Estado controle esto. Por ejemplo, el tema del cemento, y al poco tiempo, bueno, no hay cemento en este país. Empresas como Lácteos Los Andes, ¿vale? Que es una tronco de empresas, bueno, ahí está, en crisis absoluta. Entonces, ese es el problema económico que tiene Venezuela. El problema es que el gobierno, en vez de promover la capacidad productiva de los ciudadanos, ha entorpecido, ha saboteado, ¿no?, esa capacidad, ha interceptado, ha impedido que los venezolanos generen riqueza, generen producto y generen empleo de calidad. Entonces nos vienen ahora a decir, vamos a tomar medidas para resolver el problema económico, y la medida es facilitar las importaciones. Es decir, la medida es profundizar el sesgo que nos ha transformado en este país que no produce nada y que lo importa todo. Esa es la gran cosota, pues, que nos dijeron anoche. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que, bueno, estemos claros, claro que hay que negociar con China. Claro que hay que negociar con China, como hay que negociar con Estados Unidos, como hay que negociar con Europa. Claro que hay que negociar, sobre todo con China, que es la gran potencia del futuro. Pero estemos claros, una cosa es negociar y otra cosa es estar de rodillas con una economía quebrada frente al gran gigante del siglo XXI. Son dos cosas completamente distintas. Y lo que está haciendo este gobierno, cierre comillas, es eso, pues, después de haber destruido la economía, ir allá a postrarse de rodillas ante el gigante de Oriente. Y finalmente, no permitamos por ninguna razón que los desplantes, las groserías, los cuentos de camino, etcétera, 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 nos hagan olvidar los problemas reales de este país. De inmediato, la primera plana del diario El Nacional nos dice precisamente, gobierno simplifica trámites para agilizar importaciones, prorroga hasta fin de año la vigencia de los certificados de no producción. El vicepresidente Jorge Arreaza anunció la exoneración de solvencias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Banavi e INSES, y la habilitación de puertos para que descarguen sábado y domingo con el fin de garantizar el abastecimiento de productos navideños. A la derecha tenemos el siguiente titular, detenido gerente adjunto de Air France y 6 trabajadores. Pesquisa empezó 10 días después de encontradas las fulanas maletas. Otro titular, hallaron 4.4 kilos de droga en escultura de la Virgen.
debajo de esa información. Militar amigo de Rafael Icea también está hablando con la DEA. El ex jefe de contabilidad pública del Ministerio de Finanzas estaría en Estados Unidos y sería clave en el pacto entre estos señores exfuncionarios, ex altos funcionarios del gobierno y la Oficina Antidrogas de Estados Unidos. Episcopado no da énfasis en la política ante el Papa. Reunión de la Conferencia Episcopal Venezolana con el Papa Francisco. La gran gráfica, esta primera plana del Diario Nacional, nos muestra un tumulto, una cola horrenda en un mercado. Y el titular dice, milicia en supermercados. El texto de la foto, del pie de foto, dice que para sorpresa de todo el mundo no causó molestia ni gran preocupación el anuncio del gobierno de que milicianos sustituirían las inasistencias de cajeros en los supermercados para agilizar el tema de las compras nerviosas o no nerviosas en los centros de abastecimiento. Pero repito, eso no es una solución al problema de fondo. ¿Por qué faltan los cajeros? Bueno, porque se hizo una nueva ley orgánica del trabajo donde prácticamente es imposible salir de un empleado que falte, que no cumpla, etcétera, etcétera. Entonces vayan para los mercados para que vean, pues te encuentras con 10 cajas, hay 3 apenas, y te dicen, ¿qué pasó con los otros 7? No vinieron, echaron carro, X, lo que sea, pues. ¿Por qué? Porque hay una normativa laboral que en vez de promover el trabajo, lo que hace es estimular la vagancia. Ese es el fondo del problema que no ha sido resuelto. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más desde el dicho al hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Hay emisoras FM, hay emisoras AM, y estamos nosotros. RCR, la radio más importante de Venezuela, porque somos información, opinión, deportes y mucho más. Radio Caracas Radio, rumbo a nuestros 83 años, haciendo la mejor radio del país. Porque lo bueno une. Ahora nuestra programación está en la red a través de www.telenavegante.net para PC y teléfonos celulares. Así que no hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Entra ya a www.telenavegante.net y déjate oír. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y les hacemos saludando a quienes nos siguen a través de www.telenavegante.net en todo el país y en todo el mundo. Desde Santa Cruz, Estado Aragua, nos sigue @iraniecita, que reporta sintonía desde allá. Desde Vargas, Ruth Pardo nos escribe también que hay alguna interferencia, tiene que mover el radio, pero que está en sintonía ciertamente. Ilaine, @Ilainet, nos escribe desde Holanda, lista para informarse de lo que pasa en su lindo país, en nuestro lindo país. Gracias, Elaine, por estar pendiente. Desde Puerto Pirito está Susana Bastardo, bajo su mata de mango y con su taza de café, escuchando Del Dicho al Hecho. Un gran abrazo, Susana. Desde Chabasquén, en Portuguesa, @Cristanchón, nos está escuchando. Y desde Cumaná, José Ortocoisti nos dice, fuerza Venezuela, entre tantos compatriotas que cada madrugada hacen malabares para estar conectados a esta señal contra la censura y por la verdad. Correo del Orinoco nos trae un ejemplo de eso que yo les decía, ¿no? No dejarnos... no permitir que ningún desplante nos quite el foco de los problemas reales de este país. Correo del Orinoco tiene el siguiente gran titular de apertura. Maduro suspendió viaje a Nueva York porque había un plan contra su vida. Dios mío querido, resulta que en Nueva York está el presidente de Irán, por ejemplo.
para hablar de un país que está en el ojo del huracán, que tiene un contencioso con el resto del mundo por el tema nuclear, en una zona particularmente explosiva como es el Medio Oriente, etcétera, etcétera. Ah, no, pero según Maduro había un plan contra su vida, entonces no podía ir para Nueva York. Yo te digo, a mí lo que me importa de verdad es lo que está pasando acá, pero dentro de todo, bueno, uno venezolano que conoce los discursos de Maduro, ¿no? La escasísima calidad de su léxico, la escasísima calidad de su discurso, uno dice, menos mal que no fue. Porque bueno, siempre da pena, pues, porque cuando se comete una barrabasada ya, cosa que es previsible, la gente no va a decir, mira Maduro, no, la gente va a decir el presidente de Venezuela, y eso desgraciadamente nos chispea a todos, ¿no? Bueno, la primera plana del diario El Universal dice hoy, agilizarán importaciones ante repunte de la escasez. A la derecha dice, Pekín dotará de sedes y equipos militares a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. China se perfila como el mayor proveedor de defensa con el convenio firmado por ambos países en 28 acuerdos. Debajo de esa información, una declaración del partido Un Nuevo Tiempo. Se ha hipotecado la soberanía nacional con el fondo chino. Y debajo de esta información, la siguiente, Venezuela y Rusia pactan intercambios en tema electoral. Una información importante viene en la parte inferior de esta primera plana del diario El Universal. Por un lado nos dicen, burocracia frena recuperación de escuelas en malas condiciones. Demandas de reparación llevan años sin atención en planteles de la capital. ¿Recuerdan ustedes el famoso plan, una gotica de amor para la escuela? Bueno, es que tienen tan poco amor esos tipos que ni siquiera por gotica alcanza, ¿no? El año escolar arrancó con las escuelas en crisis y la que no estaba en crisis, además el AMPA la atracó. A la derecha otro titular sobre el tema educativo, vinculado con el tema educativo. Magisterio acordó un ajuste salarial de 97% para el lapso 2013-2014. Bueno, yo pongo este titular y lo coloco en remojo, ¿no? Lo pongo en observación, porque la demanda de los maestros era 160% de aumento, debido a que sus sueldos estaban deprimidos desde hace muchísimo tiempo. Así que no estoy seguro si un aumento del 97 o del 80 y tantos por ciento es realmente significativo. Por otro lado, habrá que esperar la reacción de las bases magisteriales. Recordemos, por ejemplo, que la huelga que está en este momento en SIDOR fue una huelga que le impusieron las bases de los trabajadores al sindicato. No fue una huelga decretada por el sindicato, sino que los trabajadores le impusieron el conflicto al sindicato frente a un método de cálculo de utilidades y de salario que era inadecuado según ellos ante la empresa. Entonces vamos a darle 24 horas para ver las reacciones de las bases magisteriales frente a este acuerdo de los sindicatos con el gobierno. La primera plana del diario 2001 nos trae un titular a mi juicio inexacto, para no decir engañoso. Gobierno en guerra contra la escasez. No vale, chico. El gobierno lo que está haciendo es profundizando la conducta que nos trajo a la escasez. Porque cuando tú haces énfasis en las importaciones y no en el estímulo a la producción, te condenas a vivir en escasez. Últimas noticias, titula con el tema de los maestros. Maestros ganarán el doble. El Ministerio de Educación aprobó aumento salarial que acumulado, porque es bueno decir, el aumento que acordaron es aumento fraccionado, ¿no? Rondaría entre 97 y 106%, según dice Últimas Noticias. Dice que esto sería cobrado en 4 tandas. En septiembre de este año un 25%, en octubre, junio del 2014 un 10% y en septiembre del 2014 otro 15%. Es decir, que con este acuerdo amarrarían a los trabajadores hasta prácticamente dentro de un año, ¿no? Bueno, habría que ver de verdad con calma si esto es de verdad una buena noticia, o en todo caso una buena noticia para quién. El Mundo de Economía y Negocios nos dice, destrancan el juego a los importadores. Bueno, ya vimos esto. Y yo les ruego, busquen, no dejen de leer el editorial de Teodoro Pekov hoy en la primera plana de Tal Cual. La corrupción madura es el titular y está referido a todo este circo en torno a Rafael Icea. Rafael Icea es una persona que el chavismo nombró ministro de Finanzas del país, presidente del Bandes, presidente del Banco del Alba, gobernador de Aragua, y después de todo eso están descubriendo que es un corrupto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo y por qué funcionan esas cosas de esa manera? Vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos con una breve recta final aquí en Del Dicho al Hecho.
Estás escuchando Del Dicho al Hecho, las informaciones que son noticia de primera plana en la prensa nacional, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Conéctese a la emoción del sismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más, palabras más, palabras menos. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, a partir de las 6:30 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho. Quiero saludar especialmente a una tuitera, @ADCRAdela. Nos escribe desde Costa de Marfil, en África. Qué bueno escucharte, dice. Bueno, también tantos y tantos otros compatriotas que nos escriben acá desde diversos puntos de la geografía nacional. Vamos de inmediato con algunas de las primeras planas de la prensa del interior de la República. La primera plana del diario La Hora, de Margarita, dice: Puerto Libre requiere $400 millones para surtir en diciembre. Es el drama, pues, de un país, de una región, de un estado en lucha por defender su economía. Pues la isla es turismo y es comercio. Bueno, en uno y en otro caso, este gobierno prácticamente ha agredido de manera sistemática las posibilidades de desarrollo económico de esa comunidad. El Correo del Caroní nos tiene la siguiente información: acercamiento de CBG y Sutis resulta en vano para sidoristas. Ni la rueda de prensa en vísperas de la visita al Portón 3, y la presencia del presidente de la CBG, general Carlos Osorio, ayer en Sidor, y una nueva oferta para el cálculo de la bonificación de fin de año aplacaron los ánimos de los trabajadores en la acería. Tampoco la idea de llevarles una jornada del plan Mi Casa Bien Equipada, quienes vieron en tales ofrecimientos también el ministro de Estado un intento de manipulación. ¿Qué tal? Sigue el conflicto en Sidor. Notidiario, el diario de Delta Macuro, dice lo siguiente: Villa solicitarán ante la Cámara Municipal resolver el tema de los vendedores Guarao. Villa Bolivariana sumida en el olvido, las quejas afloran a cántaros y ramilletes, mientras el silencio se queda frío en el desaliento que hasta ahora han manifestado los entes gubernamentales, los cuales no le dan respuesta alguna a las múltiples peticiones que desde hace casi 15 años han venido haciendo los habitantes de la comunidad de Villa Bolivariana, población ubicada muy cerquita de la capital del Delta Macuro. ¿Qué tal? El Oriental de Monagas nos habla de la crisis dentro del chavismo. Solicitarán extradición del Gato Briceño. El alcalde de Maturín, José Vicente Maicabares, solicitó ayer públicamente la extradición del exgobernador del estado Monagas, José Gregorio Briceño. El primer mandatario municipal aseguró que el Gato utilizó la revolución para intereses personales, así como lo hizo Numa Rojas, o sea, otro personaje más del chavismo que fue gobernador del estado, importante dirigente. Y bueno, la crisis del chavismo en Monagas, como en todo el país, es una cosa más o menos severa, ¿no? La Nueva Prensa de Oriente, desde Anzoátegui, nos escribe: tasa de desempleo se ubica en 8%. Elías del Yuri, presidente del Instituto Nacional de Estadística, dijo que la tasa de desocupación se ubicó en 8% durante el mes de agosto y explicó que esa cifra representa un incremento de la población ocupada de 558.510 personas. O sea, según él, un desempleo en 8% es una buena noticia. Caramba, el Yuri.
Nos venimos al centro del país. El diario La Región de los Teques nos trae lo que sí es una buena noticia. 500 buhoneros salen de las calles con apertura del mercado Plaza Los Teques. El gobernador Capriles Radonsky encabezó la inauguración de este mercado. Además de contar con locales de ropa, comida y bancos, la instalación tiene una bebeteca. Una bebeteca es un lugar para cuidar los bebés, es una suerte de guardería infantil, hogar mirandino y un preescolar gratuito para los hijos de los comerciantes. ¿Qué tal? Tan distinta esta noticia, ¿verdad? El diario El Clarín de la Victoria tiene un conjunto de titulares que son los mismos que salen en cualquier otra parte, pero la noticia más importante de la victoria del Estado de Aragua tiene que ver con una victoria, ciertamente un triunfo de la comunidad. En libertad plena, médicos acusados de presunta negligencia. Es el caso que estamos siguiendo prácticamente desde que arrancó la semana. Desgraciadamente, una ciudadana murió por falta de insumos en un hospital. Además, sus familiares la sacaron del hospital molestos, la llevaron para un CDI porque supuestamente allí sí le van a atender. Resulta que en el CDI tampoco había insumos, en el hospital por lo menos la estaban estabilizando. Intentaron regresarla al hospital y resulta que se les murió en el camino. Pero la señora era familiar del alcalde. El alcalde se puso bravo y metió preso a 2 médicos. Empezó la protesta, no solamente de los médicos, sino de toda la comunidad. Y el resultado sería en libertad plena, los médicos acusados de presunta negligencia. Con las debidas disculpas, ¿no? También por parte del ciudadano alcalde. En el curso del día de hoy vamos a verificar si esto es cierto. El Carabobeño desde Valencia nos dice: exoneradas las solvencias para importación de rubros prioritarios. La Mañana de Falcón nos dice sobre el mismo tema: paquete de medidas para agilizar importaciones. Me parece bien este titular de La Mañana porque es un paquete de medidas para agilizar las importaciones, no para resolver el problema económico del país. El Informador de Lara nos dice la misma información: gobierno flexibiliza requisitos para para importar. El diario Los Andes, en su edición de Mérida, nos dice: guisan cemento, afectados denunciaron presuntas irregularidades en el expendio del producto. Para vender el producto le están cobrando a la gente 300 bolívares para poder estar en una lista. ¿Qué les parece? El diario La Nación de San Cristóbal dice: apagones afectan a Táchira y Mérida. Y el diario La Verdad del Zulia nos dice: facilitan importación de rubros prioritarios. Debajo de esta información nos dicen: SOS, los maracuchos se derriten. Ahí lo que llaman ahora la sensación térmica es de 40 y tantos grados, nos dicen acá en el diario La Verdad. Panorama, por su parte, nos habla de una consecuencia de esa ola de calor. Apetito de luz en Zulia sobre los 3.000 megavatios. Calor disparó el consumo eléctrico en la región. Este fue nuestro recorrido informativo en la mañana de hoy. En nombre de Julio Pinto en el control técnico, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jaime Nestares en la dirección general de la emisora. Agradezco su compañía. Mi nombre es Jesús Torrealba. Esto es Del Dicho al Hecho. El techo que falta lo construimos entre todos. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Muy buenos días. RCR presentó Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional. Que la calle no calle, barrio está en la calle reclamando sus derechos. RCR